En las montañas apartadas del condado de Breath, Kentucky, donde la niebla de la mañana se aferra a los picos de los Apalaches como fantasmas renuentes, hay una historia que todavía resuena en los valles tranquilos. Era 1891, y las comunidades rurales se encontraban aisladas por kilómetros de caminos rocosos y bosques profundos que parecían tragarse cualquier sonido humano. En estas montañas, familias enteras seguían viviendo de la caza. Muchas se convirtieron en especialistas para explotar todo tipo de vida silvestre que era abundante en estas áreas. Algunas familias se hicieron famosas por sus métodos exclusivos, pasados de generación en generación, como secretos codiciados. Pero a veces, cuando el aislamiento se alarga y la frontera entre lo sagrado y lo profano se desdibuja, incluso las tradiciones más venerables pueden convertirse en otra cosa, algo que desafía nuestra comprensión de lo que significa la devoción humana. Esta es la historia de los Wilkins. Una familia que a los ojos del pequeño pueblo era todo lo más respetable. Fe, dedicación familiar, reputación intachable. Pero tras esta apariencia de normalidad se ocultaba algo que redefinía los límites del amor y la locura. Lo que estás a punto de aprender sobre los Wilkins redefina todo lo que crees saber sobre la lealtad familiar. La casa de los Wilkins se localizaba en las montañas del condado de Breathitt, separada del pueblo más cercano, Jackson, por caminos accidentados y bosques espesos. La casa principal, de madera de roble local, resaltaba sobre el fondo oscuro de las montañas. Pero había algo en su aspecto que inquietaba a quienes lo visitaban. Las cortinas de la casa estaban siempre corridas. La luz del sol casi nunca entraba. Desde fuera se podían ver sombras extrañas a través de la tela, sombras que parecían observar a quien se acercara, pero que nunca se movían. Darby Wilkins, 45 años, manos callosas, mirada aguda. Se había hecho un nombre local por su taxidermia de alta gama. Era una trabajadora, y todos conocían su compromiso. Los clientes a veces viajaban kilómetros para encargarle sus piezas exclusivas. Su esposa, Roxana, de 38 años, era una devota religiosa y ama de casa con precisión militar. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño, y sus vestidos oscuros y sencillos de tela, mostraban la sobriedad de la familia. Ella había aprendido rudimentos de conservación al lado de su esposo, colaborando en pequeños proyectos a lo largo de los años. Sus dos hijos, Jacob, de 16, y Hugh, de 14, habían sido escolarizados en casa bajo el estricto control de sus padres. El mayor, Jacob, ya mostraba interés por el negocio paterno, viéndolo y aprendiendo las técnicas de conservación. Hugh, más callado, era bueno en las escrituras y en el trabajo manual. La rutina familiar era una religiosa: oraciones en la mañana, trabajo en el día, cena familiar y estudios bíblicos antes de acostarse. Los domingos viajaban hasta la pequeña iglesia metodista en Jackson, donde eran miembros modelo de la iglesia. El interior de la casa Wilkins era un reflejo perturbador de sus valores. La sala principal estaba adornada con artesanías que eran técnicamente impresionantes, pero que generaban una atmósfera perturbadora. Había estatuas de madera con rostros casi humanos, pero distorsionados de formas sutiles que hacían que la gente evitara mirarlas directamente. Las paredes estaban cubiertas de arreglos que parecían obsesionados con conservar la forma y la belleza. Flores secas arregladas en patrones intrincados, ramas entrelazadas en formas humanas, pequeñas cosas arregladas de modo que proyectaran sombras extrañas cuando la luz se movía sobre ellas. Lo que más sorprendía a quienes conocían a la familia era lo bien que se llevaban cuando iban a la iglesia. Los Wilkins eran una familia modelo, pero sus sonrisas parecían forzadas, como si estuvieran representando un papel ensayado. Los vecinos más cercanos, los Henderson, estaban a 2 millas de distancia. En sus visitas esporádicas, Sarah Henderson siempre hablaba de lo consagrada que estaba la familia, pero siempre se iba con una incomodidad que no podía descifrar. En invierno, cuando las tormentas de nieve cerraban los caminos, los Wilkins estaban solos durante semanas. Estos encierros parecían fortalecer aún más los vínculos familiares, desarrollando una intimidad que iba más allá de lo ordinario. La formación de los muchachos seguía un programa que mezclaba el aprendizaje práctico con los estudios religiosos, pero había partes de su instrucción que quedaban en la esfera privada.
Jacob no solo aprendió habilidades artesanales, sino también técnicas especializadas que Darby guardaba en secreto a la comunidad. La biblioteca familiar albergaba una colección de libros de historia natural, textos religiosos y manuales técnicos sobre temas poco comunes. Otros parecían tratar sobre formas de conservación y técnicas de preservación más allá del entendimiento común. Las cenas familiares eran rituales silenciosos en un comedor adornado con muebles solemnes. La mesa estaba rodeada de sillas de madera tallada. Cada una parecía una cara que observaba a los comensales. Las tardes de domingo tras la iglesia, la familia paseaba por la finca, pero siempre esquivaban ciertas zonas que parecían tener un propósito. Había una edificación adjunta a la casa principal que siempre estaba cerrada cuando íbamos de visita. La fama de Darby como artesano se había extendido más allá del condado de Breathitt. Gente de Kentucky, Tennessee, incluso de más lejos, a veces llegaban hasta su finca para encargarle algo que nadie más podía hacer. Lo que hacía a Darby tan singular era su filosofía de conservación y forma. Él no lo consideraba artesanía, sino como una manera de atrapar y conservar la esencia de las cosas, suspendiéndolas en el tiempo. Esta filosofía se manifestaba en todo lo que hacía. Se quedaba horas observando sus herramientas, analizándolas, entendiéndolas más allá de la artesanía. Los materiales de Darby eran elegidos y preparados según métodos que él mismo había perfeccionado a lo largo de años. Algunas de estas técnicas eran celosamente guardadas, conocidas únicamente por él, y que poco a poco iba revelando a Jacob. La vecindad estaba acostumbrada al olor a químicos que a veces se filtraba de la propiedad de los Wilkins, sobre todo en otoño. Estos olores eran intensos y duraderos, una marca olfativa que llegó a identificarse con la alta calidad del trabajo de Darby. En los sermones de los domingos, el pastor Pennington solía poner de ejemplo a los Wilkins como cristianos ejemplares, aunque siempre le inquietaba el modo en que éstos se comportaban en los servicios. Había algo en sus ojos que indicaba un conocimiento más allá de la devoción religiosa ordinaria. Las estaciones marcaban el ritmo de la familia, pero había cosas que hacían que no tenían sentido. Algunas épocas del año se movían en una actividad que ocurría principalmente de noche, cuando creían que nadie los observaba. Se había vuelto tan hábil como su padre, y tan obsesionado con el trabajo como él. Sus primeras creaciones independientes ya revelaban un conocimiento intuitivo de conceptos que la mayoría tardaban años en comprender. Hugh, aunque por un camino distinto, igualmente aportaba a la familia. Su carpintería y capacidad organizativa se habían vuelto indispensables para las operaciones tras bambalinas. La relativa riqueza familiar se reflejaba en lo que poseían, pero había cosas en su fortuna que no se ajustaban a lo que podría ganar un artesano. Tenían aparatos y utensilios que no podían costear. Cuando llegaban clientes, la familia siempre era cortés, pero había normas estrictas sobre qué partes de la casa podía recorrer. Algunas habitaciones siempre estaban cerradas, y las preguntas concretas se desviaban. Esta vida perfecta, esta armonía, esta reputación, todo estaba a punto de ser desafiado de una manera que nadie podría haber previsto. Detrás de la fachada respetable se ocultaba una verdad que desafiaría todo lo que la gente creía conocer sobre los límites de la devoción familiar. Los Wilkins habían erigido un universo propio con sus propias leyes, donde el arte y la obsesión se habían fusionado. Cuando esta verdad finalmente se revelara, revelaría cosas sobre la naturaleza humana que desafiarían la comprensión de cualquiera que lo descubriera. El invierno de 1890 había sido brutal en los Montes Apalaches, pero los Wilkins parecían florecer incluso en los meses más oscuros. Darby seguía con sus obsesivas obras. Jacob iba conociendo más acerca de las prácticas clandestinas de su progenitor, y la familia permanecía intacta. Nadie imaginaba que esta calma estaba a punto de romperse de forma violenta e inesperada. La mañana del 15 de marzo de 1891, Roxana halló a Darby desplomado en el suelo de su taller. No hubo signos de lucha, no hubo heridas externas, no hubo nada que sugiriera que algo estuviera mal la noche anterior. Pero algo en la escena no se ajustaba a una muerte natural repentina. El hallazgo se realizó cuando Roxana fue a buscar a su marido para el desayuno. Su grito resonó entre las montañas, un grito de dolor que parecía contener más que sorpresa. Había algo en su desesperación que insinuaba que ya sabía lo que había pasado antes de ver el cuerpo. Jacob y Hugh llegaron corriendo,
y encontraron a su madre arrodillada junto al cuerpo de su padre, pero sus reacciones fueron extrañamente moderadas. En lugar de la reacción que esperaba, mostraron una calma casi ensayada, como si supieran que esto llegaría. La muerte se propagó por las montañas. Pero la respuesta del público se vio atenuada por la sospecha de que algo no encajaba. A sus 45 años, en la cima de su carrera y en perfecto estado de salud, Darby Wilkins había desaparecido en circunstancias ligeramente extrañas. Lo que más sorprendió a quienes conocían a la familia fue la forma en que Roxana reaccionó ante la tragedia. En lugar de la desesperación esperada, estaba sorprendentemente calmada. Sus ojos se volvieron pensativos, pero había algo en su mirada que decía más que dolor, una oscura resolución. La muerte de su padre los afectó de manera que reveló una dinámica familiar más complicada de lo que aparentaba. Jacob se quedó aún más callado, pero había algo en la forma en que se movía que indicaba que estaba cargando con más que solo duelo. Hugh se comportó con una madurez exagerada para su edad. Los preparativos del funeral trajeron la primera señal de que algo se había movido en la familia. Roxana se negó a que el cuerpo fuera preparado en la funeraria de Jackson y exigió que se preparara en casa. Su explicación era que Darby siempre había sido un conservador y era justo que se le conservara. La preparación del cuerpo la realizaron completamente los familiares, quienes permanecieron aislados. Los vecinos que trataron de ayudar fueron rechazados cortésmente, pero con firmeza. La familia actuó en completo secreto, y los ruidos que a veces se escuchaban en la casa parecían más que preparativos funerarios normales. Cuando finalmente abrieron la sala de visitas, el cuerpo de Darby fue expuesto de una manera que dejó a todos sin aliento. Se veía sorprendentemente bien conservado, casi inquietantemente natural. La momificación estaba tan bien conservada que demostraba habilidades que iban más allá del conocimiento de la época. El pastor Pennington estaba impresionado con el trabajo de la familia, pero algo en la casa lo inquietaba. La habitación en donde se encontraba el cuerpo había sido decorada. Los arreglos florales daban la impresión de que Darby solo estaba durmiendo, no muerto. El ataúd, elaborado por Hugh con una destreza que dejó asombrados a los carpinteros locales, era una obra de arte. Hecho de roble pulido y tallado, parecía más un relicario que un ataúd. El funeral en sí fue un funeral privado en la sala principal de la casa Wilkins. Solo la familia inmediata, el pastor Pennington y algunos vecinos cercanos asistieron. La atmósfera era tensa, más allá del dolor habitual, como si todos estuvieran en una ceremonia más que en un funeral. En el servicio, Roxana se quedó sentada, no en agonía, sino en una especie de vigilia. Miraba el ataúd, como si el resto de nosotros fuéramos intrusos en un momento demasiado íntimo para presenciarlo. Jacob y Hugh se situaron a ambos lados de su madre. Ambos llevaban trajes que parecían haber sido planificados con esmero. Algo en sus rostros indicaba que consideraban el funeral no como un final, sino como un comienzo. El pastor Pennington halló las palabras adecuadas para referirse a Darby como familiar, trabajador, pero las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Había algo en la ceremonia que hacía que cualquier intento de normalidad pareciera fingido. Tras el funeral, la comitiva fúnebre se dirigió al pequeño cementerio familiar situado en una colina detrás de la casa. La ubicación la había seleccionado Darby hace años, pero había cosas en su preparación que parecían ir más allá de la elección de un lugar para dormir. El entierro fue un funeral casi ritual. Cuando el ataúd fue descendido, Roxana se adelantó y susurró palabras que solo los más cercanos pudieron oír. Algo sobre conservación, perpetuación, amor más allá de la muerte. Los días después del funeral, la casa Wilkins se sintió diferente. El taller de Darby estaba tal como lo había dejado, pero había indicios de que alguien lo seguía utilizando por la noche. La gente del pueblo trató de ayudar a la familia afligida, pero Roxana se fue aislando. Sus contactos sociales se redujeron, y cuando se dejaba ver, algo en su porte delataba una transformación. Jacob empezó a frecuentar aún más el taller de su padre, pero su proyecto parecía ir más allá de aprender. Había una intensidad en su trabajo que parecía que estaba intentando dominar ciertas técnicas por razones desconocidas para el mundo exterior. Hugh se hizo cargo de la parte práctica de la propiedad, pero también comenzó a adquirir cosas, materiales extraños,
Sus listas de compras estaban llenas de productos químicos y herramientas que parecían exageradas para las necesidades de la familia. Las finanzas familiares deberían haber sido una preocupación tras la muerte de Darby, pero siguieron viviendo bien. Su sostén económico era incierto, pues el trabajo artesanal había llegado a su fin. Las noches de primavera, los vecinos a veces decían que habían visto luces en la propiedad Wilkins que se movían de forma extraña. No eran las luces habituales de una casa ocupada, sino patrones que indicaban actividad. El cambio de Jacob fue impresionante. Empezó a copiar los gestos de su padre fallecido, no solo en la forma de trabajar, sino en los ademanes, la postura, la manera de hablar. Era como si se estuviera convirtiendo intencionalmente en una copia de Darby. El taller volvió a funcionar poco a poco, pero ahora bajo una dirección que parecía obedecer otras reglas. Las obras que realizaba Jacob revelaban el conocimiento de técnicas que suelen requerir años de práctica. Hugh, el que trataba con el mundo, empezó a mostrar habilidades negociadoras y organizativas más allá de su edad. Manejaba proveedores, cuestiones prácticas, con una habilidad que parecía entrenada. La forma de ser de Roxana seguía transformándose en formas que iban más allá del dolor. Empezó a hablar de Darby en términos como si no pudiera creer que estuviera muerta, pero había algo más en su negación, como si supiera algo que los demás no sabían. Cuando ocasionalmente asistían a la iglesia, los Wilkins parecían aún más unidos que antes, pero había algo demasiado calculado en su cohesión. Se movían e interactuaban como si estuvieran interpretando un libreto ensayado. A medida que la primavera de 1891 se acercaba, estaba claro que la muerte de Darby no había sido un final, sino el principio de algo nuevo para la familia. Lo que había sido dolor se estaba convirtiendo en algo más complicado, algo más perturbador. La casa, que en un tiempo fue un hogar peculiar, comenzó a desarrollar una atmósfera más allá de lo extraño. Era como si la muerte de Darby hubiera liberado algo que se estaba gestando, algo que desafiaría todo entendimiento sobre la vida, la muerte y el reino entre ambas. Los meses que siguieron a la muerte de Darby pasaron en una calma más allá del dolor. La casa Wilkins era ahora un lugar donde las normas habituales no parecían aplicarse, donde la familia seguía su propio camino, en formas que desafiaban la comprensión de los forasteros. Pero en agosto de 1891, 5 meses después del funeral, algo sacudiría a la comunidad hasta la médula. Sarah Henderson lo notó primero. En la iglesia metodista de Jackson, en el servicio del domingo, notó que el vestido de Roxana Wilkins le quedaba más apretado en el abdomen y había algo diferente en su forma de moverse. Al principio, Sarah lo atribuyó a los efectos del duelo prolongado en el cuerpo de una mujer. Pero a medida que avanzaban las semanas de agosto, el cambio en la figura de Roxana se hizo evidente para cualquiera que lo notara. Cuando llegó a la iglesia con un chal que evidentemente trataba de ocultar su estado, los murmullos se propagaron por la congregación como un fuego forestal. La aritmética era sencilla y brutal. Darby Wilkins había muerto en marzo de 1891. Si Roxana estaba embarazada en agosto, la concepción habría tenido lugar meses después de la muerte de su marido. En una sociedad en que la moral cristiana era la base de la sociedad, una situación así no solo resultaba escandalosa, sino casi inconcebible. La esposa del tendero del pueblo, Martha Stevens, finalmente se enfrentó a Roxana después de un servicio dominical. Se acercó a la viuda, preocupado, tendiéndole la mano en lo que asumió que era un momento muy complicado para una mujer que claramente estaba lidiando con lo imposible. La respuesta de Roxana fue violenta, inesperada. Sus ojos, que habían mantenido esa mirada pensativa desde la muerte de su marido, de repente ardiendo con una rabia que parecía surgir de muy adentro. De repente, se abalanzó sobre Martha con sus uñas, rasguñándola en la cara y shouting words that froze the blood of everyone in the room. Este niño es de Darby. Mi esposo sigue a mi lado, nunca me abandonó. Este bebé es la prueba de nuestro amor eterno. Sus palabras fluían, mezclando la piedad religiosa con afirmaciones peligrosamente cercanas a la blasfemia. Hablaba de conservar la esencia, de un amor más allá de la muerte, de maneras de preservar la unión familiar que desafiaban las leyes de la naturaleza. Ambos hermanos tuvieron que sujetar a su madre por los brazos mientras ella seguía gritando.
Lo que más inquietó a los testigos fue la mirada en los rostros de los muchachos. No sorpresa ni vergüenza, solo una gélida resolución de defender a su madre de cualquier pregunta, como si supieran de qué estaba hablando. El pastor Pennington intentó restaurar el orden, pero su voz se ahogó en el pandemonium. Roxana prosiguió, hablando de métodos de conservación capaces de preservar rasgos de vida, de un amor que haya modos de continuar más allá de la muerte, de la familia como entidad que supera la muerte. La multitud se quedó en silencio. Muchos de los presentes conocían a los Wilkins desde hace años y los consideraban ciudadanos modelo. Observar a Roxana tan alterada, profanando con sus palabras la lógica, la doctrina, todo aquello en lo que confiaban que era la familia. Martha Stevens, con la cara ensangrentada por los arañazos, fue auxiliada por otras mujeres de la iglesia. El incidente selló una ruptura entre los Wilkins y el resto de la comunidad, sumiéndola en una sospecha y un temor que se extendería más allá del condado de Breathitt. En los días que siguieron al incidente de la iglesia, la noticia se propagó como un incendio forestal, sorprendiendo incluso a los mayores chismosos de la zona. Cada nueva historia agregaba detalles, pero el centro seguía siendo el mismo y perturbador. Roxana Wilkins estaba embarazada meses después de la muerte de su esposo y decía que el niño era de él. La teoría más popular entre la gente era que Roxana se había roto y se había inventado una elaborada fantasía para afrontar la pérdida. Pero había cosas en su comportamiento que indicaban algo más que delirio, una certeza que parecía fundada en un conocimiento más que en una fantasía. Tanto Jacob como Hugh se volvieron más protectores con su madre después del incidente. Seguían cada una de sus extrañas excursiones, flanqueándola como guardianes que custodiaban no solo su seguridad, sino también secretos que no podían ser revelados. El trabajo en la granja continuó, ahora bajo la dirección de Jacob, pero con una clientela casi desaparecida. La mayoría de los antiguos clientes de Darby se negaban a negociar con la familia tras el escándalo, lo que los aisló aún más de la sociedad. En septiembre y octubre, como el embarazo de Roxana se hacía más evidente, desapareció de la vista. Las únicas veces que la avistaban fuera de la propiedad eran en sus viajes mensuales para reabastecerse en Jackson. Siempre iba con sus hijos, y siempre con ropa que trataba de ocultar su estado. Los tenderos de Jackson notaron que los hábitos de compra de la familia estaban cambiando. Además de las cosas de siempre, empezaron a comprar telas de bebé, pequeños muebles, e incluso más materiales de los que parecían ser para el trabajo técnico de Jacob. Hugh, que ahora se encargaba de las compras familiares, era sorprendentemente maduro y negociador para su edad. Siempre pagaba en efectivo, nunca regateaba, nunca hacía preguntas que pudieran revelar la situación familiar. La comunidad religiosa se encontraba dividida en cuanto a la manera de afrontar la situación. Algunos en la iglesia abogaban por ayudar cristianamente a la familia en necesidad, pero otros consideraban que el comportamiento de Roxana era una afrenta a todo aquello por lo que la iglesia se mantenía. El embarazo de Roxana transcurrió sin problemas médicos, pero no se llamó a un médico para que la revisara. Cuando se le preguntó, Hugh relató que su madre prefería tratarse ella misma, confiando en el conocimiento familiar que habían acumulado a lo largo de los años. En noviembre, cuando Roxana estaba en lo que parecía ser la recta final del embarazo, apareció en la iglesia. Su llegada silenció a la multitud, pero había algo en ella que iba más allá de los cambios físicos del embarazo. Sus ojos habían vuelto a tener un brillo que no veía desde antes de la muerte de Darby, pero era un brillo diferente, más intenso, casi febril. Se desplazaba con una nueva seguridad, como si el embarazo hubiera restaurado algo en ella que había perdido con la muerte de su marido. En el culto, Roxana cantaba los himnos con voz fuerte y segura, con una convicción que hacía que muchos se movieran inquietos en sus asientos. Cuando el pastor Pennington habló de la familia cristiana, ella asintió con la cabeza como si estuviera reconociendo algo que ya sabía. Tras el culto no se acercó a saludar a nadie, pero tampoco rehuyó el contacto visual. En cambio, los encaró, como si los retara a poner en duda su estado o sus creencias. Su lenguaje corporal decía: «No me avergüenzo, no me arrepiento». El regreso a casa fue presenciado por muchos. Jacob y Hugh iban a ambos lados de su madre, con una postura protectora y ceremonial a la vez, como si escoltaran a alguien de la realeza a un evento de importancia.
A principios de diciembre, con el parto aproximándose, la casa Wilkins se aisló aún más del mundo. Ya no había clientes, ya no había vida social, solo la familia, en su propio mundo, cada vez más aislada. Los preparativos para el parto se realizaron íntegramente en el ámbito familiar. No había partera, no había médico de guardia, solo Roxana, Jacob y Hugh, preparándose para algo que parecía mucho más que un simple parto. El pueblo aguardaba con curiosidad morbosa y temor auténtico. ¿Qué haría cuando el bebé naciera? ¿Cómo explicaría Roxana la paternidad de una manera comprensible? Y, lo más importante, ¿qué revelaría esta extraña situación sobre lo que realmente estaba ocurriendo en la remota propiedad Wilkins? Las respuestas a estas preguntas no tardarían en llegar, pero no de la forma en que nadie lo imaginaba. El embarazo de Roxana era solo la señal visible de algo mucho más profundo e inquietante, algo que había comenzado a gestarse en las sombras el día de la muerte de Darby. Lo que la comunidad aún no sabía era que el escándalo del embarazo era solo el comienzo de una serie de revelaciones que cuestionarían todo lo que creían saber sobre la naturaleza humana, sobre los límites del amor familiar, sobre lo que sucede cuando la línea entre la lealtad y la locura se desvanecía. En diciembre de 1891, Roxana dio a luz a un niño. El parto se produjo en casa, sin partera, solo con Jacob y Hugh presentes para asistir a su madre. La familia se había estado preparando para esto como si fuera algo más que un simple nacimiento. La primera vez que Roxana se dejó ver en público con el bebé fue en el servicio del domingo, 2 semanas después del parto. Su entrada a la iglesia causó un revuelo silencioso que recorrió la congregación como ondas en un lago tranquilo. Todas las miradas se posaron en el niño envuelto en paños blancos que llevaba en sus brazos con una devoción casi reverencial. El bebé parecía normal en todos los aspectos observables. Era moreno y con los ojos claros de los Wilkins, pero había algo en la forma en que Roxana lo abrazaba, en la forma en que miraba al niño, que hacía que pareciera que estaban presenciando algo más que la maternidad ordinaria. En el servicio, cuando el pastor Pennington habló de bautizar a los bebés en la fe cristiana, Roxana se puso de pie. Su voz resonó en la iglesia silenciosa, afirmando que el niño era Darby, que su marido había regresado con ella, que había regresado a través del amor más allá de la muerte. La multitud se quedó callada, boquiabierta. Jacob y Hugh se pusieron a ambos lados de su madre, actuando como escudos ante cualquier pregunta. El pastor Pennington intentó seguir con el culto, pero la atmósfera era demasiado tensa como para ignorarla. Tras el culto, varias mujeres de la iglesia se acercaron para mirar al bebé más de cerca, pero fueron rechazadas por los hijos de Roxana. La familia abandonó la iglesia rápidamente, evitando cualquier interacción prolongada que pudiera llevar a preguntas incómodas. Los días que siguieron, la comunidad no hablaba de otra cosa que del comportamiento de Roxana. Otros decían que solo estaba sobrellevando el dolor de una forma extraña, bautizando al niño con el nombre de su difunto esposo. Otros murmuraban teorías más oscuras sobre la verdadera paternidad del niño y la cordura de la madre. En enero de 1892, la familia Wilkins se quedó aún más aislada. Las únicas veces que salían de la propiedad era para hacer las compras necesarias en Jackson. Siempre iban todos. Roxana cargaba al bebé todo el tiempo. No dejaba que nadie más lo sostuviera. Lo trataba con un respeto que iba más allá del amor maternal. El trabajo en la granja continuó. Jacob ahora había tomado por completo el lugar de su padre. Su obra no solo demostraba habilidad técnica, sino también el conocimiento de técnicas especializadas que suelen requerir años para dominar. Hugh siguió al mando de la casa y las compras familiares. Sus encargos a los tenderos de Jackson iban en aumento, cada vez más materiales de los que la familia parecía necesitar para el trabajo que estaban realizando. El pastor Pennington se había preocupado cada vez más por el bienestar espiritual de los Wilkins. Sus apuntes personales mostraban una escalada de preocupación por conductas que desafiaban su comprensión pastoral. Había pensado ir a visitar a la familia para hablar del bautismo del niño, aconsejarles. En sus diarios personales, el pastor anotó teorías cada vez más complejas sobre el caso familiar.
Había empezado a leer libros de conservación, de cómo preservar cosas vivas después de la muerte, casos reales de cosas que sucedían y que no podían explicarse. El pastor había planeado ir a la granja Wilkins para bautizar al bebé. Sus notas mostraban que iba a abordar suavemente a la familia sobre sus inquietudes, ministrando pastoralmente mientras trataba de averiguar qué estaba pasando. Pero en febrero de 1892, el pastor Pennington simplemente desapareció. Su falta fue descubierta por su ama de llaves, la señora Welter Jones, cuando no se presentó al desayuno. No se había acostado en su cama y no había vuelto a la casa parroquial la noche anterior. La casa parroquial estaba intacta, sin signos de lucha o robo. Su ropa de pastor estaba colgada, sus libros apilados y su Biblia abierta sobre la mesa de estudio. Sus notas sobre la familia Wilkins estaban esparcidas por el escritorio, mostrando sus crecientes preocupaciones y sus planes para la visita. La búsqueda del pastor Pennington involucró a toda la comunidad. Partidas de hombres recorrieron las montañas vecinas, revisaron todos los caminos conocidos e interrogaron a todos los habitantes del contorno, pero no hallaron al hombre que había servido fielmente a la congregación por más de una década. Lo que más desconcertó a los exploradores fue la falta total de pistas. Era como si el pastor Pennington se hubiera esfumado de la faz de la tierra, dejando atrás solo sus pertenencias y una congregación conmocionada y desconcertada. En la búsqueda, varios grupos se detuvieron en la casa de los Wilkins, pero les dijeron amablemente que no habían visto al pastor últimamente. Jacob y Hugh se ofrecieron a unirse a la búsqueda, pero dijeron que debían quedarse en casa para cuidar de su madre y el bebé. La falta del pastor Pennington fue muy notable en el servicio del domingo siguiente. La congregación se reunió en la iglesia, pero sin pastor. El culto era solo oraciones silenciosas e himnos cantados sin dirección. El aire estaba tenso, lleno de temor. Fue en este servicio que la congregación observó algo extraño en los Wilkins. Roxana estaba allí con el bebé, flanqueada por Jacob y Hugh, pero había algo en su mirada que no era sorpresa ni preocupación por la falta del pastor, sino una especie de satisfacción discreta. Cuando otros miembros de la iglesia preguntaron por el pastor Pennington, Roxana respondió con evasivas de que los cambios eran necesarios y que la voluntad de Dios estaba en acción. Sus palabras eran técnicamente correctas, pero el tono implicaba un conocimiento de la situación más allá de lo que debería saber razonablemente. En los días que siguieron a la desaparición, la búsqueda informal que los hombres del pueblo habían iniciado se fue enfocando en pistas y relaciones. Las notas halladas en la rectoría indicaron que el pastor había planeado ir a la propiedad Wilkins, pero cuando se les preguntó, la familia dijo que no sabía nada de esos planes. En marzo de 1892, el aire del pueblo se espesó. La falta del pastor Pennington había dejado un vacío que nadie sabía cómo llenar, y las sospechas silenciosas sobre los Wilkins añadían una incomodidad a cada reunión social. La familia seguía asistiendo a la iglesia de vez en cuando, pero ahora su presencia generaba un ambiente incómodo. Roxana cargaba al bebé con una obsesión enfermiza, hablándole y jamás dejándolo acercarse a nadie. Jacob y Hugh se mantenían vigilantes, pero había algo en sus ojos que hacía que la gente se sintiera observada, como si estuvieran siendo juzgada por algo que no comprendían. La familia que una vez fue admirada ahora parecía fingida, teatral. El bebé, ahora de meses, se desarrollaba con normalidad, pero había algo en su mirada que ponía nervioso a la gente. Tal vez eran los ojos, que parecían mirar con una intensidad extraña para un niño tan pequeño, o tal vez era la forma en que Roxana lo trataba, como si fuera algo más que un bebé. En las compras mensuales en Jackson, Hugh seguía comprando provisiones en cantidades que parecían exageradas para las necesidades de la familia. Los comerciantes observaron que siempre pagaba en efectivo y nunca regateaba los precios, como si tuviera acceso a dinero ilimitado. En abril de 1892, el asunto llegó a oídos del sheriff del condado, Roger Simmons. La desaparición de un pastor querido y los rumores que rodean a los Wilkins finalmente ameritaron una investigación. Simmons, un viejo lobo de montaña que había resuelto su parte de enigmas en las montañas, llegó a Jackson con la intención de descubrir la verdad. Su investigación se iniciaría de forma sistemática, pero lo que descubriría sobre los Wilkins superaría sus peores temores. La llegada del sheriff abrió un nuevo capítulo en la saga Wilkins,
Lo que había empezado como una historia de angustia y excentricidad se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. En el centro se encontraba una familia que parecía albergar secretos capaces de desafiar todo lo que la comunidad creía conocer sobre los límites de la naturaleza humana. El sheriff Roger Simmons llegó a Jackson una mañana fría de abril de 1892, con 20 años de experiencia policial en los Montes Apalaches. A sus 48 años, Simmons había resuelto su parte de enigmas, pero la desaparición del pastor Pennington tenía elementos que lo perturbaban. La desaparición de un pastor querido había puesto en alerta a toda la ciudad. Pero tras semanas de búsqueda, Simmons decidió organizar una búsqueda más metódica. Su plan sería sistemático. Iría a cada casa de la zona y preguntaría si alguien había visto o tenido contacto con el pastor antes de su desaparición. El viaje por caminos de montaña hasta la propiedad Wilkins duró casi 3 horas. Simmons había oído los chismes sobre la familia, el embarazo escandaloso de Roxana, el comportamiento extraño en la iglesia, el aislamiento. Pero su visita era parte de una investigación de rutina, no una investigación sobre ellos en particular. Al llegar a la propiedad, Simmons se sorprendió de lo bien cuidada que estaba. Para una familia que había perdido a su principal sostén, los Wilkins parecían estar sorprendentemente bien. La casa estaba intacta, los jardines cuidados, no había indicios de ruina financiera. Roxana Wilkins lo recibió en la puerta principal con una hospitalidad que parecía contradecir su reciente reputación en el pueblo. Le dio la bienvenida con auténtica cortesía, preguntándole por el viaje y ofreciéndole refrescos después del largo viaje por las montañas. La sala principal de la casa confirmó las sospechas de Simmons sobre la peculiaridad de la familia. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte técnicamente impresionantes, pero inquietantes. Eran esculturas de madera con rostros casi humanos, y arreglos florales y pequeños objetos colocados de tal forma que creaban sombras extrañas cuando la luz se proyectaba sobre ellos. Roxana vertió el café con gracia, charlando amablemente sobre trivialidades. Preguntó por la búsqueda del pastor desaparecido, mostrándose la preocupación justa y ofreciendo cualquier tipo de ayuda que la familia pudiera ofrecer. Su forma era tan normal, casi tranquilizadora, como una anfitriona experimentada recibiendo una visita social. Simmons dijo que iba de casa en casa por todo el condado, preguntando si alguien había visto al pastor Pennington últimamente. Roxana sacudió la cabeza con preocupación. No habían visto al pastor en semanas, desde el servicio dominical en la iglesia. Fue cuando Jacob entró en la habitación que todo cambió. El chico entró cargando una bandeja de galletas caseras, caminando con una postura recta que sorprendentemente recordaba a un anciano. Sus modales eran refinados, casi teatrales, como si estuviera imitando a alguien. Roxana le sonrió con ternura maternal, y luego pronunció las palabras que congelarían la sangre de Simmons. «Saluda al sheriff, Darby Cariño». Jacob respondió al nombre sin vacilar, inclinando cortésmente la cabeza hacia Simmons y extendiendo las galletas con formalidad. No hubo reacción de él, no hubo corrección de su madre, no hubo nada. Simplemente asintió al nombre que no era el suyo, como si fuera lo más normal del mundo. Simmons sintió que el mundo se inclinaba. Lo observó interactuar con una fascinación horrorizada, dándose cuenta de que estaba viendo algo que desafiaba su comprensión de la realidad. Roxana siguió llamando a Jacob Darby durante toda la conversación, y el chico respondía al nombre. El sheriff mantuvo la compostura, pero su mente se aceleró para tratar de entender lo que estaba presenciando. Algo me perturbó de la forma en que se movían madre e hijo, como si el intercambio de identidades fuera algo cotidiano. En la charla, incluso Hugh asomó la cabeza. Simmons observó que Roxana a veces lo llamaba por su nombre también, especialmente cuando Jacob no estaba cerca. Los chicos parecían turnarse para hacer de su padre fallecido según algún tipo de código que solo ellos conocían. Simmons preguntó cosas de rutina sobre la rutina y qué habían hecho últimamente, pero sin mencionar el extraño comportamiento que había presenciado. Sus respuestas fueron las mismas de siempre, sinceras en apariencia, pero algo en la casa lo inquietaba. Cuando Simmons se dispuso a marcharse, Roxana lo acompañó hasta la puerta con la misma hospitalidad con la que lo había recibido. Repitió que la familia no había visto al pastor en días,
pero repitió la oferta de ayudar en la investigación en cualquier forma posible. El sheriff salió de la propiedad con la mente dando vueltas. Lo que había visto desafiaba toda lógica. Una viuda que llamaba a su hijo por el nombre de su difunto esposo, y el hijo que respondía a esta identidad equivocada. Algo estaba mal, pero Simmons no sabía qué hacer. De vuelta en Jackson, Simmons revisó más de cerca las pertenencias del pastor Pennington. Su primera búsqueda había sido superficial, en busca de signos de lucha o robo. Ahora, con sospechas sobre la familia Wilkins, buscó cualquier enlace que pudiera haber perdido. Fue en el escritorio del pastor que Simmons hizo el hallazgo. Entre las cartas y las notas, descubrió un pequeño calendario de citas donde el pastor anotaba sus obligaciones pastorales. Una publicación de unos días antes de la desaparición le llamó la atención. La nota era simple: visitar a los Wilkins, bautizar al recién nacido, hablar de la situación familiar. La fecha era exactamente un día antes de que el pastor desapareciera. Simmons se apretó el estómago al comprender la implicación. Revisando más a fondo los documentos del pastor, Simmons descubrió otras notas que mostraban una creciente preocupación por la familia Wilkins. Había informes de conducta extraña, sucesos inexplicables, la necesidad de una intervención pastoral inmediata. La señora Walter Johns, el ama de llaves del pastor, ratificó que había comentado que iría a ver a los Wilkins. Walter Johns. Ella dijo que el pastor se había obsesionado con la familia en las semanas previas a su desaparición, preguntando cosas extrañas sobre métodos de conservación. Con esta información, Simmons supo que había una conexión clara e innegable entre la desaparición del pastor y los Wilkins. El pastor había ido a hablar con la familia sobre sus sospechas y luego había desaparecido. Simmons se pasó 2 días planificando su ataque. Estudió la rutina familiar, sus movimientos, el momento perfecto para una búsqueda discreta. Se acercó a la casa por la tarde, cuando la familia estaría menos atenta. El regreso a las montañas fue tenso. Simmons se desplazó con cautela por los caminos conocidos, su mano sobre la empuñadura de su arma. Esta vez, no estaba de visita social, estaba investigando un crimen. Al llegar a la casa, Simmons la observó desde la distancia. Había movimiento dentro y podía ver sombras moviéndose tras las ventanas. Esperó a saber dónde se encontraba cada miembro de la familia antes de acercarse. Simmons logró ingresar a la casa a través de una ventana trasera sin llave. El primer olor que lo asaltó fue familiar: productos químicos de conservación mezclados con algo más oscuro. La casa era un museo grotesco de la obsesión familiar con la conservación. Recorriendo en silencio la casa, Simmons encontró animales disecados en poses humanizadas, arreglos que parecían obra de una mente perturbada pero hábil. Fue en una habitación trasera de la casa donde Simmons hizo el primer hallazgo impactante. Allí, sentada en una silla dorada, estaba Darby Wilkins. El hombre que había sido enterrado hacía casi un año estaba intacto, vestido con su mejor ropa, sus ojos de cristal fijos en la lejanía. La conservación era increíble. Parecía dormido, no muerto. Su piel estaba tan cerosa como la de la taxidermia, pero la restauración era tan buena que parecía estar durmiendo. Simmons observó que había pequeños signos de descomposición, decoloración y rigidez que delataban su verdadera forma de conservación. Siguiendo su investigación, Simmons descubrió algo aún más perturbador. En una edificación contigua a la casa, encontró al pastor Pennington. El hombre había sido momificado con la misma habilidad técnica, sentado en oración perpetua con su ropa clerical. Sus pertenencias, rosario, libro de oraciones, estaban colocadas a su alrededor. Pero había más. En otra habitación, Simmons descubrió una tercera víctima, un hombre que identificó como Samuel Porter, un vendedor ambulante, que había desaparecido meses atrás. Porter había sido conservado de la misma manera, sentado como si estuviera leyendo un libro. Los diarios de Darby revelaron la horrible verdad de su muerte. Las últimas entradas reflejaban temor hacia su propia esposa, preocupación por su obsesión con la conservación y la intención de buscar ayuda médica para Roxana. La última entrada, escrita con letra temblorosa, decía que sospechaba que Roxana estaba tramando algo horrible. La evidencia química confirmó que Darby había sido envenenado.
Simmons halló frascos de venenos que, al mezclarse, provocarían un paro cardíaco sin dejar rastro. Roxana había asesinado a su marido para conservarlo antes de que pudiera pedir ayuda. La verdad sobre el embarazo de Roxana también salió a la luz. La ropa de hombre de Darby la vestía ahora Jacob, y parecía que lo habían programado para que asumiera la identidad y los roles matrimoniales de su difunto padre. El bebé fue producto de un incesto provocado por la idea errónea de que Jacob se había transformado en Darby. Simmons encontró cartas de Roxana. En ellas se expresaba su retorcida filosofía. Ella se había inventado toda una teoría sobre cómo conservar la esencia, cómo el amor podía vencer a la muerte. Para ella, disecar a Darby no era necrofilia, era una manera de mantenerlo vivo en la familia. Las cartas también revelaron cómo ella había manipulado mentalmente a Jacob para hacerlo creer que era la reencarnación de su padre. El chico había sido programado desde la muerte de Darby para ir tomando su identidad, sus formas, sus roles familiares. Simmons estaba fotografiando la escena cuando oyó voces que se acercaban a la casa. La familia había llegado de alguna parte. Rápidamente, se ubicó en la sala principal, sacó su arma y esperó. Cuando Roxana, Jacob y Hugh entraron en la casa, Simmons los sorprendió con su arma desenfundada. Les mandó que levantaran las manos y que se pusieran donde él los viera bien. Roxana no se sorprendió ni se asustó. En cambio, sonrió con una calma escalofriante, como si hubiera estado esperando esto. Jacob y Hugh se colocaron a ambos lados de su madre, pero sus rostros eran protectores, no sumisos. Simmons empezó a mostrarles lo que había encontrado: los cuerpos conservados, la evidencia de asesinato, la verdad sobre el embarazo incestuoso. Roxana escuchó con calma, asintiendo de vez en cuando como si estuviera reconociendo información familiar. Fue cuando Simmons dijo que sabía sobre el envenenamiento de Darby que Jacob se abalanzó sobre él. El chico se lanzó sobre el sheriff con rabia animal, defendiendo a su madre de cualquier culpa. Simmons no tuvo elección. Al acercarse Jacob, disparó una vez, hiriendo al joven en el pecho. Jacob se desplomó, la sangre extendiéndose por el suelo de la sala principal mientras jadeaba. Hugh gritó e intentó llegar hasta su hermano, pero Simmons lo detuvo. Se casó rápidamente con Hugh y luego con Roxana, quien había visto morir a Jacob con gran pena, pero sin sorpresa. Con la familia controlada, Simmons obligó a Roxana a contarlo todo. Con la misma calma aterradora que había mantenido durante toda la batalla, ella reveló toda su locura. Roxana expuso su retorcida forma de conservación de la esencia y amor más allá de la muerte. La muerte para ella era solo un cambio, no un final, y había descubierto la manera de tener a su familia unida para siempre. Darby se había conservado porque no podía soportar perderlo. El pastor Pennington había sido asesinado porque era una amenaza para la paz familiar. Samuel Porter había sido despedido por hacer demasiadas preguntas en una visita de negocios. La verdad sobre Jacob era aún más perturbadora. Roxana había moldeado a su hijo para que se convirtiera en su padre en todos los aspectos, incluso en los matrimoniales. Ella realmente pensaba que Jacob se había transformado en Darby al conservar la identidad familiar. El niño era la viva imagen de su marido, la continuación de su línea. El hijo menor, Hugh, había sido obligado a participar en los delitos. Simmons se dio cuenta de que había vacilación en sus movimientos. El chico había sido manipulado y aterrorizado por su madre, uniéndose a los asesinatos por miedo y condicionamiento, no por convicción. Roxana explicó que ella y Darby habían colaborado en proyectos de conservación durante años y que habían aprendido juntas técnicas que iban más allá de lo que la mayoría de la gente conocía. Cuando Darby trató de alejarse de tales prácticas, se dio cuenta de que debía salvarlo antes de que destruyera todo lo que habían creado. El juicio tuvo lugar en el tribunal local. La evidencia que el sheriff Simmons mostró fue innegable. Los cuerpos conservados de Darby Wilkins, el pastor Pennington y Samuel Porter horrorizaron a la multitud. Los diarios de Darby, los venenos y los testimonios sobre el extraño comportamiento de la familia formaron un caso innegable. Roxana permaneció en su calma inquietante durante todo el juicio. Cuando le preguntaron por sus delitos, justificó tranquilamente su filosofía de conservación y amor eterno como si hablara de métodos de jardinería.
Su total ausencia de arrepentimiento o conciencia de la gravedad de sus acciones dejó atónitos incluso a los observadores más endurecidos. Hugh, de 14 años, fue tratado como un adulto en el juicio debido a la gravedad de los delitos. Los abogados defensores trataron de alegar que había sido manipulado por su madre, pero la ley de Kentucky de 1892 no reconocía tales circunstancias atenuantes para los asesinatos múltiples. Su participación en los delitos, incluido el asesinato del pastor Pennington y Samuel Porter, selló su destino. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de volver con veredictos de culpabilidad para ambos acusados. El juez, acatando la ley del Estado, condenó a Roxana y a Hugh a la horca. La sentencia se llevaría a cabo en la plaza pública de Jackson, como era de costumbre en la época. En una mañana de octubre de 1892, una multitud se reunió en la plaza central de Jackson para asistir a la ejecución de Roxana y Hugh Wilkins. La horca había sido erigida para la ocasión, y gente de todo el condado acudió a ver el final de la familia que había aterrorizado la región. Roxana subió a la horca con la misma tranquilidad con que había asistido al juicio. Cuando se le dio la oportunidad de hacer una última declaración, habló del amor más allá de la muerte y de la conservación de la familia. Sus últimas palabras fueron una promesa de que encontraría una manera de reunirse con Darby y Jacob en la eternidad. Hugh, pálido pero intentando mantener la calma, rogó perdón por sus delitos. Sus palabras fueron interrumpidas por sollozos, y muchos en la multitud sintieron pena por el chico que había sido arrastrado a la locura de su madre. Las ejecuciones se realizaron al mismo tiempo. Cuando las compuertas se abrieron, la multitud se quedó en silencio, presenciando el cierre de una saga que había sacudido a la comunidad hasta la médula. La casa Wilkins fue abandonada tras las ejecuciones. Nadie quería adquirir o siquiera entrar en el lugar donde tantas cosas horribles habían sucedido. La casa se pudrió, se convirtió en una ruina encantada que los niños del lugar evitaban. El hijo de Roxana, fruto de su relación incestuosa con Jacob, fue entregado en adopción en un condado lejano. Su auténtico linaje permaneció oculto, criándose lejos del horroroso legado de su familia biológica. El sheriff Simmons nunca se recuperó completamente de lo que vio en la propiedad Wilkins. Siguió siendo sheriff unos años más, pero a menudo lo encontraban mirando hacia las montañas, como si todavía estuviera tratando de entender lo que había visto. La historia de los Wilkins se convirtió en una leyenda negra en los montes Apalaches, susurrada en noches de invierno. Fue un recordatorio de que incluso en las sociedades más civilizadas pueden acechar monstruos inimaginables. La casa sigue en pie y abandonada hasta el día de hoy. Según cuentan las leyendas locales, dicen que en las noches más tranquilas aún se pueden oír fantasmas. No de una familia feliz reunida, sino de los gritos de justicia que finalmente fueron escuchados esa mañana de octubre de 1892. La historia de los Wilkins nos muestra hasta dónde puede llegar el amor familiar cuando se tuerce por el dolor, el aislamiento y la negación de la muerte. En las montañas Apalaches de 1891, donde la civilización y la naturaleza salvaje se entremezclaban, una familia descubrió una forma grotesca de desafiar la separación que la muerte trae consigo. Lo que inició como dolor se convirtió en una obsesión que consumió a Roxana y arrastró a sus hijos a un horror del que no había retorno. El caso Wilkins es un ejemplo de cómo el aislamiento extremo puede magnificar los lados más oscuros de la naturaleza humana. Roxana, Jacob y Hugh construyeron un reino donde la muerte no tenía poder, donde la familia podía permanecer unida para siempre por medios que desafiaban todas las leyes naturales y morales. La capacidad de Darby para proteger la vida silvestre se convirtió en algo mucho más oscuro, una negación de la realidad misma que convirtió el amor en cautiverio, la lealtad en locura, la familia en una colección de trofeos humanos. Esta historia nos muestra que tras las apariencias más respetables, pueden ocultarse realidades que desafían nuestra comprensión de los límites de la naturaleza humana. La ejecución de Roxana y Hugh Wilkins trajo justicia para sus víctimas, pero no puede borrar el horror de lo que una familia aparentemente normal pudo hacer. Y tal vez esa sea la mayor lección de todas, que el mal puede crecer en los lugares más insospechados, disfrazado de virtud, hasta el día en que la máscara cae.